Defender en este juego es una de las cosas más complicadas, no solo porque el rival sea superior a ti, sino que por alguna razón en cierto partido parece que el juego está en tu contra. No, Konami, no, Konami, hijo de la gran puta. Ojalá pudiera traerte estas soluciones a estos errores, pero es algo que solamente Konami puede hacer. Pero a lo largo del tiempo que llevo en este juego he aprendido estos 5 secretos que debes saber para poder defender. Primero que nada es importante tener una buena configuración de controles para poder defender en los partidos. Empezando con el tipo de control, te recomiendo que utilices el clásico, ya que tiene varias ventajas cuando estemos atacando y lo más importante cuando estemos defendiendo. Lo siguiente, si quieres saber cómo interceptar y cubrir espacios para que tu rival no pueda marcar, te recomiendo tener sí o sí el cambiar el cursor en manual. De esta manera podrás elegir el jugador que quieras a la hora de defender. Si nunca has tenido esa opción en manual, probablemente te estés preguntando cómo defiendo en manual. No es tan complicado, lo verás dentro de poco. Siguiente opción que debes cambiar es el tipo de control defensivo, que debe estar en normal. De esta manera se activarán los 2 botones clave que vamos a utilizar para defender. Y por último te hará activado el nivel ataque y defensa, para saber si las tácticas de tu equipo o del rival están ofensivo o defensivo. Y ahora, teniendo estas configuraciones, te voy a mostrar cómo y cuándo utilizar cada uno de ellos. Pero antes debes saber cómo cambiar de jugador en jugador manualmente. Si primeramente tenías que cambiar de cursor en asistido, el juego te seleccionaba automáticamente el jugador más cercano del balón. Pero al tenerlo en asistido tiene una gran desventaja. Cada vez que el rival pasa el balón a otro de sus jugadores, el juego también te cambiará a otro de tus jugadores. Lo que significa que poco a poco tu línea defensiva se irá destruyendo. Y no queremos eso. Por eso debes saber cómo cambiar de cursor en manual a la hora de defender. Y solo vamos a utilizar el botón que dice cambiar. Si le das un toque al botón de cambiar, obviamente te va a cambiar el jugador. Pero si observas bien, ese botón tiene 4 flechas direccionales. Si el jugador que quieres cambiar está del lado izquierdo de tu pantalla, tendrás que deslizar con tu dedo a la flecha izquierda. Y si el jugador está en el lado derecho, deslizas hacia la flecha que está en el lado derecho. Si está arriba, lo mismo, deslizas hacia arriba. Y si está abajo, bueno, hacia abajo. Una vez entendido de cómo usar el botón, debes saber en qué momento cambiar de jugador y cuándo no. Puedes cambiar de jugador en jugador con la mayoría de tus jugadores, a excepción de los centrales. Estos jugadores tienen su propio estilo de juego, como por ejemplo el destructor más el de creación. Cuando no controlas a estos jugadores, sus estilos de juego estarán activados. Por eso en ciertas ocasiones ves que tu destructor sale de su posición a presionar al rival, o el de creación que prefiere retroceder y proteger espacios. Pero inevitablemente habrá ocasiones donde tendrás que controlar a uno de tus centrales sí o sí. Y ahí llegan los 2 botones claves para poder defender. Al mantener presionado solamente el botón de sprintar y presión, vas a ver el jugador que estabas controlando irá agresivamente a presionar al rival. Pero ahí está uno de los errores más comunes que puedes cometer. Si no estás usando el cursor para controlar al jugador y solamente estás presionando el botón de sprintar y presión, está claro que el jugador va a presionar al rival, porque este botón tiene asistencia del juego. En simples palabras, el juego te ayudará a meterle presión a tu rival. Pero no es tan efectiva si no lo usas de la mejor manera. ¿Te ha pasado que mantienes ese botón y tu jugador empieza a perseguir al rival pero nunca llega a quitarle el balón? Tienes que tener en cuenta la distancia entre estos 2 jugadores. Si la distancia de estos jugadores es bastante lejana, normal que cada vez que mantienes el botón y nunca le quitan el balón. Pero si la distancia entre estos 2 jugadores es suficientemente cercana, es donde debes hacer una salida agresiva. Debes hacer esa acción usando tus mediocampistas. Tu línea defensiva debe estar siempre organizado. Este botón tiene otro secreto. Cuando el rival esté corriendo, ya sea con sus delanteros o sus extremos, no vas a mantener solamente el botón de sprintar y presión, ya que el rival te regatearía fácil. Sino que mientras estás presionando este botón, también vas a controlar el cursor para quitarle la asistencia de juego. Y así vas a seguir al jugador que tiene el balón, o si tiene opciones de pase el rival, bueno, ahí vayas a cubrir esa opción de pase. Por otro lado tenemos el botón de emparejamiento lento. Primero, no tiene asistencia, así que obligatoriamente debes estar utilizando el cursor para poder controlar el manual. Lo segundo, en la mayoría de las ocasiones lo vas a estar utilizando para interceptar y cubrir espacios de rival.
Un tip bastante importante: si tu defensa tiene la habilidad de bloqueador, cuando estemos defendiendo con este botón hará que en ciertas ocasiones el jugador bloquee el disparo, ya sea con barridas o con el cuerpo. Pero volviendo al punto, habrá ocasiones donde verás que uno de los jugadores de rival está libre y dejando ese espacio para que pueda dar pase, y puedes rápidamente cambiar manual del jugador más cercano y ahí mantener el botón de emparejamiento lento para poder interceptar ese posible pase. Pero estos dos botones tienen sus pros y también tienen sus contras. Por eso es importante que tenemos que implementarlos los dos a la hora de defender. La ventaja que tiene el botón de sprintar y presión es la velocidad que hace al arrancar el jugador. Me explico: si mantienes presionado verás que este jugador irá bastante rápido a comparación con el emparejamiento lento. Por eso el emparejamiento lento tiene incluido esa palabra de lento, ¿no? Porque poco a poco va incrementando su velocidad, pero usualmente siempre tiene una velocidad bastante reducida a comparación del sprintar y presión. Y por eso te recomiendo utilizar a ambos para poder defender, ya que ellos son bastante complementarios. Otro de los secretos que es bastante fundamental que debes tener en cuenta es cómo meterle el cuerpo al rival. Los usuarios están dejando esto desapercibido, pero si sabes cómo utilizarlo, créeme, vas a poder recuperar el balón bastante rápido. Pero hay un problema. Muchos de los errores que he visto que los usuarios cometen es en la manera de que meten el cuerpo. Pero primero debes saber cómo se realiza ese comando. Debes mantener el botón de sprintar y presión y luego vas a darle un doble toque al cursor que mueves al jugador. El primer error, que puede que sea la razón del cual lo dejaste de intentar si lo has utilizado anteriormente, es la distancia entre el oponente y tu jugador. Si no está tu jugador suficientemente cerca del jugador del rival, meterás el cuerpo, claro que sí, pero al aire. El otro error más común es haciéndolo pero con el botón de emparejamiento lento, ya que este botón no tiene la asistencia. Cuando lo hagas, el jugador quedará vendido. Así que te recomiendo utilizar el botón de sprintar y presión cada vez que le vayas a meter el cuerpo al rival. Pero ojo, ten cuidado al utilizarlo dentro del área porque puede ser penal. Otra manera para defender es utilizando la presión secundaria. Para realizar este comando solo necesitas deslizar tu dedo hacia abajo hacia el botón de sprintar y presión, o en emparejamiento verás que se va a activar un segundo jugador tuyo que va a meter esa presión secundaria al rival. La mejor manera para aprovechar esta mecánica es utilizando este segundo jugador que meta la presión, mientras que nosotros con el jugador que estamos controlando, el jugador principal, vamos a echarnos para atrás para poder cubrir esos posibles espacios que pueda hacer pase rival. No te recomiendo que vayas a hacer una presión con los dos jugadores al mismo tiempo, sino que, como dije anteriormente, que el jugador secundario vaya a ejercer esa presión mientras que tú con el otro jugador te echas para atrás para cubrir posible. Para el botón de entrada lo puedes utilizar, claro que sí, pero con responsabilidad. No lo hagas dentro del área a menos que seas el mejor defensor de barridas de la historia. Y un tip que debes saber a la hora de defender es estar pendiente echándole un ojo a tu radar. Así podrás ver dónde están posicionados los jugadores de tu rival y los tuyos, y si ves que están un poquito fuera de su posición, puedes hacer el cambio manual que te enseñé y luego vas a reposicionar ese jugador. Importante que tus defensas también tengan esas habilidades: cabeceador, marcaje interceptador, superioridad aérea, entrada deslizante y despeje acrobático. Importante saber que dentro del partido tenemos la opción de poder utilizar el nivel de ataque o defensa. Cuando estemos defendiendo tenemos que dar en cuenta de que si el rival te está metiendo mucha presión, tenemos que poner ese nivel de ataque ya sea en defensa o ultra defensiva. Prefiero ponerlo en defensa para que mis jugadores bajen un poquito, pero no ultra defensiva, ya que ultra defensiva estará hundiendo tu equipo para atrás y el rival puede aprovechar esa ocasión para hacer tiros lejanos. Te recomendaría ponerlo en defensiva para poder, aparte de defender, sino que aprovechar y poder contraatacar. Bueno, mi gente, este es el video de hoy. Espero que te haya servido y que te haya dado una idea de cómo defender en el juego. Si es así, te invito a que te suscribas, deja tu like. Nos estaríamos viendo en el próximo video. Bye bye.